Padre, te damos tantas gracias, Señor, el poder venir este día a adorarte, Señor. Qué bueno es adorarte todos juntos, Señor, en este espíritu de adoración en el cual reconocemos que tú eres, Señor. Padre, ha sido un precioso momento el cual hemos disfrutado, hemos compartido. Y queremos que hasta ahora, Señor, en el cual vamos a escuchar tu palabra, podamos seguir teniendo esta actitud de adoración, Señor, en la cual recibamos con humildad, Señor, tu mensaje. Padre, oramos también hoy día especialmente por nuestros hermanos, Señor, María José e Israel, quienes fueron padres esta semana. Bendice la vida de Sofía, bendito, y ayúdale que ella pronto pueda subir de peso, que llegue a su hogar, Señor, que puedan disfrutarla, regalonearla, y que juntos como iglesia, Señor, podamos seguir siendo de bendición para ellos, Señor, ya que no es más que la extensión de tu amor hacia sus vidas, Señor. Bendice, protege, Señor, nuestras vidas, este momento, Señor, y a todos quienes han llegado para poder escuchar de ti. Y oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Bueno, hermanos y hermanas, te quiero pedir que aquellos que trajeron su Biblia vayan abriendo ahí en el libro de Mateo, el capítulo 22. Y mientras lo buscas, voy a tratar de recordar un poco lo que el pastor venía compartiendo en las últimas semanas. Y es curioso porque ayer me juntaba con un amigo de acá y me decía, ¿sabes qué, Jorge? Estaba hablando con alguien de los últimos tiempos. Y este alguien era un incrédulo. Yo le decía, mira qué casualidad, yo también conozco a alguien que es incrédulo y también él tiene la sensación de que estamos en los últimos tiempos. Y yo decía, pero nosotros no vivimos de sensaciones, vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra. Y el pastor me llamó la atención porque normalmente no lo hace. Repitió el texto la semana pasada, y hoy día yo lo voy a repetir, pero de otra manera. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos que exhortar a la iglesia a que entienda de que estamos efectivamente viviendo en los últimos tiempos. Y Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, en su segunda carta, en los versículos del 1 al 5, advirtiendo de cómo sería el hombre en los últimos días. Y yo sé que para muchos teólogos los últimos días son desde que el Señor ascendió a los cielos hasta que Él vuelva. Esos son los últimos días. Sin embargo, creo que para nosotros estos pasajes de la segunda carta de Timoteo deben ser un grito de advertencia a nuestras vidas, ya que no imagino otro tiempo en la historia de la humanidad donde lo que se describe acá de esta generación sea tan fácil el poder verlo. Porque imagino que muchos de ustedes tienen acceso a redes sociales y podrán ver hoy día que el hombre es un amador de sí mismo, es avaro y es jactancioso. Podemos ver cómo la soberbia y la blasfemia abunda en la boca de las nuevas generaciones. Basta ver que hoy día hay películas que se crean para poder burlarse de Jesús y así poder resaltar sus ideas progresistas. Y ni hablar de aquellas películas que promueven abiertamente las cosas que la Biblia y Dios aborrecen, como por ejemplo la reencarnación y el espiritismo. Y está todo bien porque por último en la película lo que se hace es colocar un superhéroe que al final salva a la humanidad y por lo tanto demos con esas ideas, da lo mismo. Pero la verdad es que a mí no me puede dar lo mismo, y acá hago un paréntesis porque acá queda claramente que Dios aborrece estas cosas. Simplemente el hombre, para que la acepte el hombre, le ha cambiado el nombre a alguna de ellas. Ese espiritismo que es aborrecido en las Escrituras y que se utiliza un medium, hoy día al medium le llaman canalizador. Y a los demonios que invoca simplemente les llaman espíritus guías o maestros. Y debo ser contundente en decir esto porque, insisto, a mí el Señor me rescató de ahí para poder estar hoy día yo acá. Y continúo. Este texto habla de la desobediencia a los padres, la cual abunda hoy día. ¿O alguien podrá decir que no? Esta generación parece ser especialmente insensible, libertina y aborrecedores de lo bueno. Son impetuosos, vanidosos, y hoy día más que nunca el mundo ama los placeres y los deleites de esta vida mucho más que a Dios. Y la idea de repetirte esto ya por 3 semanas es para que realmente entendamos cuál es nuestra posición frente a lo que estamos viviendo como en los últimos días. El pastor nos animaba y nos exhortaba hace 2 semanas a que debíamos buscar tener un mayor discernimiento. Por medio de la guía del Espíritu Santo, es el que nos va a guiar para realmente comportarnos como lo que nos invitó a hacer Cristo, es decir, ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Un mundo donde hay exceso de información. Debemos recordar que la verdad es una sola.
y es la que se encuentra acá en las Escrituras. Y para una correcta interpretación tenemos que evaluar las Escrituras en su contexto. ¿Y su contexto cuál es? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque lamentablemente hoy día muchas iglesias, haciéndose decir que son iglesias cristianas, han tomado pasajes y versículos saltados para poder crear doctrinas que están muy lejos de las que nuestro Señor nos enseñó. El pastor nos decía la semana pasada que debíamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que nos dirija en la dirección correcta y no sea que terminemos en una dirección a la cual Él no nos envió. Y en esta exhortación Él decía, debemos evaluar nuestras vidas si es que estamos andando conforme al Espíritu o estamos andando conforme a la carne. Y déjeme decirle que no es muy difícil diferenciar entre uno y otro, porque lo que busca alimentar y satisfacer es muy distinto. Así que espero que después de la exhortación de la semana pasada hayan meditado esta semana de cómo estás viviendo tu vida, si alimentada y guiada por el Espíritu o alimentada y guiada por la carne. Y ahora sí, te quiero pedir que tomes tu Biblia y puedas abrir en el libro de Mateo el capítulo 22 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Esta es la parábola titulada Parábola de la fiesta de las bodas o el banquete de bodas según tu Biblia. Siempre pienso que no es fácil hablar de una parábola porque como que aparece en la cabeza, la conozco. Y como la conozco tengo mi propia interpretación y como tengo mi propia interpretación no sé si realmente la vamos a escuchar como lo que el Señor nos quiere decir. Así que te animo a que podamos realmente comprender lo que el Señor nos quiere decir acá. La palabra del Señor dice así, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este relato forma parte de un trío de parábolas con las cuales Jesús desafió a los principales religiosos de su época. Pero esta parábola para mí es especial porque trae una exhortación que es para toda su iglesia hasta el fin de los tiempos. Y en esta parábola también podemos ver sus atributos, podemos ver el carácter de Dios, podemos ver la autoridad de Dios y cómo el ser humano responde ante su autoridad. Lo cual también podemos ver son las consecuencias frente a nuestra respuesta, pero al mismo tiempo podemos ver la gracia y el juicio que ha sido anunciado desde el principio de los tiempos por medio de su palabra. Para poder comprender mejor esta parábola, hay que entender que algunas cosas que para nosotros son hoy día de una forma, eran muy distintas en los tiempos de Jesús. Lo primero es que Jesús habla del reino de los cielos, quizás un término para nosotros familiar, pero hay que entender que para la mayor parte de los judíos, estos entendían el sinónimo del reino de los cielos como esa reunión entre el pueblo escogido, es decir, ellos, el pueblo de Israel, y el gobierno del Mesías enviado por Dios. Eso para ellos era el reino de los cielos. Por lo tanto, sus expectativas eran diferentes sobre el reino mesiánico que era real. Tan diferentes que estos no pudieron comprender, no pudieron aceptar, y por eso terminaron rechazando y matando al Mesías. Jesús en esta parábola habla de un rey, y quizás cuando nosotros pensamos en un rey, pensamos en la máxima autoridad del gobierno.
Y si usted piensa de esa manera, no va a entender esta parábola. Porque en realidad el rey en la época de Jesús, cuando hablaban de un rey, seguramente en el pueblo lo primero que venía a su mente era el rey David. Alguien que los guió, alguien que los acercó al Señor, alguien que amaba al Señor y que cuidaba de su pueblo y protegía a su pueblo. Entonces tenemos que entender de que cuando se habla de un rey, es una autoridad amorosa que protege y guía a su pueblo. Jesús nos habla de una boda. Y claro, para muchos hoy día quizás es un evento social, que a algunos les gusta más que a otros, dependiendo de lo que les guste hacer. Pero hay que entender que las bodas de ese tiempo era una fiesta en comunidad. Y no una comunidad como la que tenemos hoy día, donde seguramente usted no conoce el nombre de sus vecinos, ¿cierto? Sin embargo, en estas comunidades había realmente afecto, había realmente unión. Y por lo tanto había gozo en el momento en el cual se celebraba una boda. Quienes organizaban la boda disponían todo lo que tenían en sus recursos, disponían su casa, sus piezas, para que en esta celebración pudieran todos disfrutar. Y no era de una noche, sino que dice que eran varios días, incluso algunos dicen que podía durar semana y un poquito más. Entonces es necesario entender esto para poder comprender mejor esta parábola. Si nosotros pensamos en las bodas del hijo del rey, debemos pensar en un evento único e increíble. Un evento maravilloso, donde claramente no había persona que no quisiera estar. El solamente pensar en el honor que tenía el ser invitado por el rey a las bodas de su hijo, debía hacernos pensar en cómo lo hago para estar ahí. El pensar en disfrutar de este banquete, probar comidas que jamás he probado, probar un vino que jamás he probado. Y por qué no, una noche quedarme en una de las habitaciones del castillo del rey. Ese es el pensamiento de los que debieron ser invitados a esta boda real. La sola idea debería realmente impresionar a cualquiera de nosotros y que escuche esta parábola. Y por lo tanto, viendo estos detalles, entenderemos mucho mejor esta invitación. Porque la verdad es que esta invitación debió ser siempre imposible de rechazar. Y cualquiera debía anhelar esta invitación y sentirse honrado de esta invitación. O al menos así debió ser. Y ahora sí, vamos desglosando esta parábola, versículo a versículo. Así que ahora sí le voy a pedir ayuda ahí me parece que está la Cari. Amén, dijo. Ya. Versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los convidados eran a aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, aquellos que eran descendientes de Abraham, aquellos que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, a quienes Dios se le había revelado en el monte Sinaí y le había entregado la ley, la Torá, para que ellos vivieran conforme a su voluntad y que impactaran todas las naciones. Con ellos Dios estableció un pacto que demandaba un comportamiento determinado y al mismo tiempo se les prometió la venida del Mesías, quien reinaría por sobre todas las naciones, siendo ellos el pueblo escogido de Dios. Estos se habían comprometido a cumplir el pacto. Sin embargo, al poco andar, no cumplieron nada de lo que se les pedía. Terminaron llevando una vida absolutamente religiosa en apariencia, totalmente carente del amor y de la piedad que el Señor demanda. Tomaron su posición de escogidos para solamente alimentar su egocentrismo y terminaron siendo muy egoístas, carentes de amor hacia Dios y en consecuencia hacia su prójimo. Y Dios en su misericordia manda profetas de los cuales leemos en el Antiguo Testamento para que estos se arrepintieran y volvieran a Dios. Sin embargo, estos profetas, uno tras uno, simplemente fueron rechazados por el pueblo. Para quienes escuchaban la parábola, nos imaginamos y dicen, ¿pero quién podría haber rechazado esta invitación del rey? Eso no pasaría jamás. Pero como ya era la tercera parábola donde Jesús los exhortaba y les estaba haciendo ver quiénes eran realmente, estos tienen que haber pensado, ¿estará hablando de mí? Y la verdad es que por eso se sentían tan confrontados al punto que no querían otra cosa más que matar a este que venía a decir esto de ellos.
Si vamos al versículo 4, dice así: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y en este versículo podemos ver la misericordia del rey. Porque después de ante tan grande ofensa, ante tan grande desprecio, ¿qué podría haber hecho más que destruir a aquellos que habían rechazado y lo habían ignorado y ofendido al rechazar esta oferta? Sin embargo, él, con mucho amor, vuelve a enviar a sus siervos y les dice: vengan, ya tengo todo preparado. Pero estos no tenían las ganas, no tenían la actitud de realmente asistir a este banquete. Y esta vez, en este versículo, podríamos ver una especie de mensaje un poco más completo, en el cual se explican más detalles, pero al mismo tiempo tiene un carácter de urgente, porque dice que ya está todo listo. Estos siervos parecieran representar a Juan el Bautista, a los apóstoles y al mismo Jesús, quienes fueron rechazados. El mensaje de Jesús, ¿qué decía? El reino de los cielos se ha acercado. Muy similar a este mensaje. Tiene la misma idea de decir: ya está todo listo. Pero seguimos avanzando y el versículo 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y acá vemos cómo nuevamente ocurre lo inesperado. Algo que a los ojos humanos simplemente no tiene explicación. El pueblo pareciera de forma absurda rechazar la invitación del rey. Y suma un detalle importante porque dice que estos prefirieron unos irse al trabajo, otros irse a sus negocios. Es decir, decidieron seguir haciendo su quehacer cotidiano en vez de atender el llamado de honra que habían recibido. Y hoy, déjame decirte que no es muy distinto. Anunciamos el Evangelio, pero el mundo está demasiado ocupado, está demasiado entretenido en sus quehaceres y por lo tanto ignoran el llamado del rey. Dice la Escritura que el enemigo ha cegado su entendimiento. Y lo podemos ver porque simplemente ellos dicen que tienen cosas más importantes que hacer. Y por lo tanto están más preocupados de lo terrenal que de proteger y qué es lo que va a ocurrir con su alma. Y cuando continuamos, el versículo 6 dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. En este relato destaca a un grupo de personas aún peor. Son aquellos que maltrataron, son aquellos que insultaron, son aquellos que terminaron matando a Juan el Bautista, a los apóstoles y a Jesús. Le dieron muerte porque no aceptaron que para poder entrar en el reino debían reconocer su verdadera condición de pecadores, que estaban alejados y apartados de Dios y que por lo tanto debían arrepentirse y aceptar entrar, ya no por un mérito propio, ya no diciendo: es que yo soy mejor que el resto y por eso tú me tienes que invitar, sino que simplemente aceptar que la invitación era gratuita y para todo el mundo. Y eso era poder recibir a Cristo por fe. Y lo tenían al frente, pero lo rechazaron. En su autopercepción, ellos decían: yo soy una buena persona. Pero es la mentira más grande que se ha declarado el hombre, porque la santidad de Dios es muy distinta a nuestras buenas obras. Y no hay nada en nosotros que pueda llenar ese vacío para poder estar a la altura de la santidad de Dios. Estos no podían aceptar que necesitaban un Salvador, que necesitaban un nuevo corazón, porque su corazón estaba contaminado y apartado de Dios. Y por lo tanto estos terminaron matando y entregando a aquellos que anunciaron el mensaje. Y acá también tenemos un paralelo con muchos que viven hoy día engañados en una falsa religiosidad. Hay tantas creencias, y es una de las primeras preguntas de un incrédulo que cuando hablan conmigo: ¿y por qué hay tantas religiones? Incluso algunas llamadas, y súper entre comillas, denominaciones cristianas. Pero el síntoma es exactamente el mismo. Yo soy bueno, yo no soy tan malo, todos somos así. Peor todavía, es que Dios me hizo así. Y por lo tanto, ¿por qué debería arrepentirme? ¿Por qué debería cambiar mi condición? Si en realidad yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para poder llegar al cielo. Pero en esta parábola estamos viendo que en realidad esta invitación solo depende del rey.
De esta forma, cuando la gente rechaza el mensaje de la cruz, lo único que hace es menospreciar su sacrificio. ¿O se olvidan que Él murió en la cruz por todos nosotros? En cada rechazo del Salvador no es más que un martillazo en cada clavo ese día en la cruz del Calvario. Así que no olvidemos que quienes le rechazaron fueron los que lo entregaron a muerte y tenían una tan alta estima de sí mismos, tenían tanto el concepto de su propia justicia, que la respuesta del por qué ocurría eso es porque estaban muertos espiritualmente. Y usted no le puede pedir más a un muerto espiritual. Y es por eso que necesitamos tener vida por medio de Cristo Jesús, porque solamente Él nos puede dar esa convicción de quiénes somos realmente y la necesidad que tenemos de un Salvador, de un Mesías, que nos pueda dar una nueva vida. Me gusta mucho cuando predicamos en la calle hoy día haciendo evangelismo. Uno de los mejores paralelos de lo que ocurría en esos religiosos de ese tiempo es que seguramente muchos de ellos decían: yo cumplo la ley, yo no mato a nadie, yo nunca he adulterado y por lo tanto soy una buena persona. Honro a mi papá, a mi mamá. Pero Jesús es claro, es contundente. Él dice: ¿así que tú no eres un asesino? Ok. ¿Has odiado alguna vez? Y ahí todos miramos para el lado, ¿cierto? ¿Y qué dice frente al que odia alguna vez? Dice: si tú has odiado a tu hermano, le has dicho necio, ya asesinaste en tu corazón. Pero es que yo nunca he adulterado. Si has mirado a una mujer con lujuria, un hombre con lujuria, ya adulteraste en tu corazón. Entonces el Señor nos viene a mostrar nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera realidad. Y es que de apariencia y de cumplir con un checklist, pareciera que podemos, pero la verdad es que nuestro corazón es malo en gran manera. Y este nos desvía de la real y verdadera voluntad de Dios. Y por eso es que todos somos asesinos, adúlteros, mentirosos, hipócritas. Y cuando entendemos eso, entendemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Continuemos. El versículo 7 dice: al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Se enojó el rey. Con toda justicia el rey, pudiendo haberlo hecho antes, pero como mostró misericordia, ahora sí aplicó su justicia ante tan grande ofensa al rey, porque estos no simplemente se conformaron con rechazar el mensaje, sino que mataron a los mensajeros. Y yo sé bien que este es el relato de una parábola, pero para mí es imposible no pensar en que este versículo es una referencia profética a lo que sabemos que ocurrió como un hecho histórico en el año 70 después de Cristo. El ejército romano, comandado por el general Tito, conquistó Jerusalén, matando más de 1.200.000 judíos, saqueando y quemando la ciudad, reduciendo a escombros el majestuoso templo judío. Y de esa forma se llevaron ancianos, niños, laicos y sacerdotes por igual. Y si eso ocurrió es porque Dios lo permitió. Y qué curioso pensar que esta generación que sufrió este hecho seguramente fue la misma que estuvo escuchando esta parábola de las bodas. Sigamos. Versículo 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Cuando pensamos que la boda estaba preparada y que estos no eran dignos, no confundamos y no cometamos el error de pensar que estos eran mejor espiritual o moralmente hablando, porque simplemente no lo eran. Todos estaban invitados a esta boda simplemente por la misericordia del rey, porque éste los invitó. ¿Y por qué no fueron dignos? Porque estos rechazaron la invitación del rey. Por lo tanto, hoy día los merecedores de la ira venidera son exactamente los mismos. Aquellos que rechazan esta invitación del rey. Versículo 9 dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Amigo, amiga, este evangelio lleva más de 2000 años anunciándose. Y nosotros lo escuchamos, nosotros lo aceptamos y lo vivimos conforme a lo que declaran las Escrituras.
Este es el evangelio que busca ser anunciado en todo lugar. Y ese es el llamado al que hace referencia este versículo. Pero al mismo tiempo, al leer este versículo, es imposible no pensar en la gran comisión. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y déjame decirte hoy día que si tú has nacido de nuevo, este versículo, este pasaje de la gran comisión no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato del Señor. Y como mandato, tú tienes que preocuparte de obedecerlo. Y yo sé que muchas veces dices, es que quizás yo no tengo todo el conocimiento o quizás yo no tengo todas las capacidades, pero déjame decirte que en realidad lo único que necesitas es conocer el evangelio y vivir el evangelio. Y yo creo que todos los que están acá pueden decir que conocen y que viven el evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es todo lo que necesito. Y seguramente tú me vas a decir, sí, pero es que a algunos el Señor ha nombrado predicadores o maestros. Sí, es verdad, tienes razón, ha entregado esos dones para poder edificar la iglesia. Pero a ti te ha dado la capacidad de conversar con alguien y en esa conversación presentar el evangelio. Y es por eso que la gran comisión es para todo creyente y no solamente para algunos. Si hubiera sido para algunos, difícilmente estaríamos 2000 años después hablando del evangelio. Si estuviera muerto con solamente esta gran comisión a los apóstoles, no tendríamos hoy día el evangelio. El evangelio es para todo aquel que el Señor llamó y que ha hecho nacer de nuevo. Versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y acá vuelvo a insistir, no hay ninguna condición para ser invitado a este banquete. Qué preciosa misericordia del Señor. Todos por igual, buenos y malos, no importa el lugar de donde vienen, están todos invitados. Y así lo declaran las Escrituras. Pedro en su segunda carta dice que el Señor quiere que todos se salven. Esta parábola es clara. No había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera merecedores de ocupar este lugar. Es simplemente un acto de amor y de misericordia. Por eso le llamamos gracia inmerecida, porque es un regalo gratuito de amor de parte de Dios. Y déjame decirte hoy día que estás escuchando este mensaje que todos hemos sido llamados, sin excepción, porque no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de tan bendito llamado. Y vuelvo a pensar en los judíos que estaban escuchando este mensaje. Qué ofendidos debieron sentirse de pensar que aquellos que ellos siempre menospreciaron y miraron en menos y los aborrecían casi como un perro, ahora Jesús estaba diciendo que iban a ser ellos quienes iban a estar dentro del banquete real disfrutando con Dios. Y acá uno va entendiendo por qué lo querían matar. El rechazo que se describe en esta parábola de la nación de Israel y nosotros ocupando por pura gracia este lugar había sido profetizado. Y acá la importancia de las Escrituras, porque esto fue dicho cientos de años atrás por el profeta Oseas. Pablo lo recuerda en la carta a los romanos que estudiamos en esta iglesia. En el capítulo 9, versículos 25-26 dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En esa misma carta, Pablo escribió que por la transgresión de los judíos vino la salvación de los gentiles, es decir, nuestra salvación. ¿Se da cuenta de la coherencia que tienen las Escrituras? Muchas veces nos olvidamos y decimos que es un mismo libro. No, son dos historias distintas. Un libro es un relato de un evangelio y el otro es una carta de un apóstol. Sin embargo, la coherencia es exactamente la misma. Y si vamos al Antiguo Testamento, esto estaba escrito por un profeta cientos de años atrás y todo da el mismo mensaje. Así que vamos al final de esta parábola, iglesia. Versículos del 11 al 14. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey a los que servían le dijo,
atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y acá pensamos, ¿cierto? Porque esto fue como un llamado express. Todos tenían que correr a las bodas. Y quizás alguno de nosotros podría tratar de justificar a este hombre. Es que no alcanzó. Pero dice que era el único. El resto sí estaba acorde al llamado que habían recibido. Y estaba leyendo y Agustín, uno de los padres de la iglesia, él decía, lo más probable es que el rey había provisto de las ropas a los invitados. Yo digo, no sé, puede ser y podría no ser, pero lo que sí sé es que a todos nosotros Dios sí nos ha provisto de todo lo necesario para que nosotros estemos como corresponde en el día en que Él regrese. No hay nada que nosotros no tengamos, porque Él nos ha provisto su palabra, Él ha provisto maestros, Él ha provisto profetas, Él ha provisto pastores. ¿Para qué? Para que nos enseñen, nos guíen y nosotros podamos actuar conforme a lo que Dios espera. ¿O alguien puede decir que no? Acá hemos escuchado muchas historias de hermanos nuestros que han orado en el baño. No sé quién no tiene un baño para poder encerrarse y orar. Entonces, ¿cuál es el pretexto para no orar? No, es que me gustaría un banquito para apoyar mis rodillas en felpa, para no cansarme tanto, y algo donde te justo los coditos, y ahí yo oraría todos los días 1 hora. Se ríen, pero yo en algún momento pensé así, cuando era un niñito, así una guagua, pensé así. Estos pasajes debería ser una fuerte exhortación, una fuerte alarma, como si ahora sonara una alarma de bomberos aquí afuera y todos nosotros abrimos los ojos y miramos hacia afuera. Así debería ser este pasaje. Y para aquellos que quizás no conocen las Escrituras, quiero contarles que esta figura de los tiempos finales se repite constantemente en advertencias efectuadas por Jesús mismo. En otro versículo, en otra forma, Jesucristo dice de forma clara y contundente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. Entonces esta parábola tiene el cierre que lo define de forma clara y precisa. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y quiero decirte, iglesia, que debemos ser enérgicos en repetir esta verdad. Hoy en día el mundo cree que todos irán al cielo. Y lo han repetido tanto y lo vienen masificando tanto que hasta dentro de muchas iglesias parece que también se lo creyeron. Pero la verdad es que esta duda se la preguntaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿son solo unos pocos los que se salvan? Y Él respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. También siempre creo que es bueno recordar, si pudiéramos hablar de requisitos, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, un religioso de la época que decía, Señor, todo lo que tú haces solamente lo podría hacer alguien que Dios está con él. Pero no entiendo nada. Eso es lo que él decía. Y el Señor le dice, de cierto, Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá es donde nosotros deberíamos evaluar nuestras vidas, pensar realmente si estamos siendo un llamado, si estamos siendo un escogido. ¿Cómo? Sabiendo si tú naciste de nuevo. Yo te debo decir hoy día, no eres perfecto, no vas a ser como Cristo de un día para otro, porque tenemos un Dios que es el Dios de los procesos. Y estás viviendo un proceso de santificación día a día, en el cual Él nos llevará día a día a que nos parezcamos a su amado Hijo. Y muchas veces anhelamos que esto sea de un día para otro, pero las cosas no funcionan así. Pero ¿cómo sabemos entonces si realmente nacimos de nuevo? Hermano, si tú realmente tienes este anhelo de Dios, esto de decir, Señor, yo no puedo vivir sin ti, yo no quiero cruzar la puerta de mi casa si tú no estás conmigo. Señor,
he pecado y aborrezco esta maldad. Límpiame de una vez por todas, por favor, Señor. Cuando tú piensas así, tienes que entender es que hay un nuevo corazón en ti. Porque el hombre natural que no conoce a Dios y que no ha sido regenerado y nacido de nuevo, todo eso le da lo mismo. Cuando el Señor en algún momento dice, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, que conozcan al Padre. Esa es la vida eterna. Eso es tener vida, conocer al Padre. Y un muerto, por lo tanto, no lo conoce. Y como no lo conoce, no le interesan sus reglas, no le interesan sus términos y condiciones, no le interesa amarlo y no lo busca. ¿Nota la diferencia? Muchos que han estudiado las Escrituras saben que se utiliza mucho la figura de la boda como la celebración en los tiempos finales. Por un lado tenemos a Jesús como el esposo y tenemos a la novia que es su iglesia. Pero llegará un momento en el cual estos se unirán, ¿para qué? Para disfrutar por la eternidad. Y por eso esta parábola no es una parábola cualquiera. El final de esta parábola debería animarnos a decir, Señor, qué bueno que a pesar del dolor, que a pesar de la angustia, que a pesar de la tristeza, que a pesar de las dificultades de esta vida, un día yo vendré y te podré dar un abrazo y saber cuánto me amas, Señor. Pero al mismo tiempo, esta parábola nos tiene que animar a examinar nuestras vidas. Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, le decía a la iglesia de Corinto, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Así que creo que es un muy buen ejercicio espiritual el analizar nuestras vidas a diario. Rogar en oración, parecernos mucho más a Cristo cada día. Y al mismo tiempo, como sé que somos extremistas de un lado y otro, quiero decirte, hermano, que no dudes de tu salvación. Porque este anhelo de que tú dudes de tu salvación solamente proviene del enemigo. Y lo único que puede lograr, porque no te puede quitar tu salvación, es que tú pierdas el gozo de tu salvación. No te estoy en ningún caso animando a eso. Al contrario, hermano. Confía en el amor del Señor porque es suficiente. Pero sí, examina tu vida. El pastor la semana pasada nos había exhortado a tener discernimiento, a andar en el Espíritu y no en la carne. Y hoy yo te digo, hermano, examina tu vida. Y para terminar, quiero ayudarte con algunas preguntas para que tú las puedas meditar en la semana. Lo primero es si realmente has comprendido cuán grande amor tiene Dios por ti. Para poder apreciar el amor del Señor, yo creo que siempre es importante entender la vida que teníamos antes de conocerle. Tenemos que entender quiénes éramos antes de llegar al Señor. Esto nos va a hacer apreciar y recordar el destino que merecíamos, el cual no era otro que el infierno y estar apartado de Dios. De esa forma, me va a hacer mirar el sacrificio de Cristo y valorarlo realmente. Esto nos debe hacer decir de forma fuerte y clara, soy un hijo muy amado por Dios. Hoy con Cristo lo tengo todo aunque merecía nada. ¿Por qué debemos meditar del amor de Dios, hermano? Porque el mundo, ¿sabes cómo cuando te dice que no, yo sé que Dios me ama? ¿Por qué sabes que Dios te ama? Tengo un auto, tengo una casita, estamos con salud. Y el día en que te enfermes, el día en que le pase algo a tu auto, el día en que pierdas tu casa, Dios te va a dejar de amar. ¿Por qué sabemos que Dios nos ama? Sabemos que Dios nos ama porque Él dio la vida de su Hijo para que tú no recibieras la paga de tu pecado. Y prueba más grande de amor que esa no existe. Su palabra dice que ¿quién va a dar la vida por alguien? Sin embargo, Él dio la vida por todos nosotros, siendo nosotros pecadores y merecedores de la ira de Dios. Pero Él sufrió en esa cruz y pagó por nuestros pecados.
Y esa es la única prueba de amor que necesitas para que saber que hoy día tú eres un hijo muy amado. No hay otra. Y por lo tanto sí, te vas a enfermar y podría pasarle algo a nuestro auto y podrían pasar muchas cosas en este lado de la eternidad. Pero nada nos va a quitar el sacrificio que fue en esa cruz para poder disfrutar un día de esa boda. Amén. Hermano, evaluemos si realmente el amor de Cristo mora en nosotros. Y me refiero a si realmente el amor de Cristo mora en nosotros, evaluarlo. ¿Qué tanto amamos hoy día nosotros a los perdidos? ¿Qué tanto nos duele cuando alguien ofende a Dios? ¿Qué tanto nos duele cuando alguien hoy día quiere hacer una imagen de Dios que no es la que declaran las Escrituras por medio de Jesús? ¿Qué tanto te duele saber que hoy día hay personas todos los días caminando derecho hacia el infierno y que el diablo las tiene oprimidas y atadas? Si amamos a Cristo, no podemos ser indiferentes, hermano y hermana. No podemos ser indiferentes. Nos tiene que doler el sufrimiento ajeno. Y si no nos duele, revisa tu vida porque quizás estás demasiado ocupado en tus propios asuntos como para poder hacerlo. Realmente, si amas a Cristo, tu mentalidad va a pensar como piensa Cristo. Cuando mires a un pecador, hermano, no pienses en el juicio del Señor, sino que piensa en el amor del Señor. Piensa que esa persona está en esa posición porque hay un enemigo que lo llevó a esa posición. Y eso te hará mirar su vida con misericordia y no con juicio. Te animo a revisar tu vida y preguntarte si realmente amas a la iglesia de Cristo. Y no me refiero solo a Isisa, lo cual de verdad me gustaría que así fuera. Que ames tanto tu iglesia, que ames este lugar, que ames a tus pastores, que ames a tus hermanos. Ese es el primer paso. Pero una vez que logres eso, la idea es que ames la iglesia universal de Cristo. Que te preocupes por ella, que ores para que ésta se extienda, que compartas tus recursos para que se siga extendiendo. Y ames a su iglesia. Quiero que te preguntes, hermano y hermana, si Cristo es realmente una prioridad en tu vida. Porque en esta parábola la excusa de quienes lo rechazaron para ir a la boda, en algunos fue que su negocio era muy importante, en otros su trabajo, pero en general estaban más preocupados de sus bienes, de sus objetivos terrenales que de los celestiales. Y te quiero preguntar, hoy día, ¿es realmente Cristo una prioridad en tu vida? ¿O te sientes muy cómodo viviendo para el mundo en la semana y venir el domingo en la mañana a limpiar mi conciencia un poco y decir yo voy a la iglesia todos los domingos? Porque de eso no se trata el haber sido rescatado en Cristo. Eso no es distinto a lo que hacían estos fariseos que fueron condenados en esta parábola. El pastor la semana nos decía, ¿tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo? Y la verdad es que muchas veces yo creo que es difícil. Pero ¿sabes dónde está la respuesta? Es que para que nosotros seamos afectados por alguien, debemos tener una relación con ese alguien. Debemos tener comunión, debemos pasar tiempo juntos. Y por lo tanto, si tú esperas que tu vida realmente sea impactada y afectada por el Espíritu Santo, entonces debes buscarlo y anhelarlo a diario. Y buscarlo de forma intencional. Pensaba mientras preparaba este mensaje y decía, todos los días deberíamos levantarnos, dar las gracias al Señor, encerrarnos y decir, Señor, yo no cruzo esa puerta hasta que sienta tu presencia en mí porque yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo y quiero vivir este día para ti y para tu gloria. Y quizás a veces cometemos el error y pensamos que este anhelo de que el Espíritu Santo nos llene a diario le pertenece a otra denominación que no es la nuestra. Pero esto no es así. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y todos me entenderán, pero nosotros sabemos muy bien un día que andamos en la carne y un día que andamos en el Espíritu. Y su boca y mi boca nos delata. Tiempo para Dios. ¿Estamos viviendo como aquellos que rechazaron las bodas? ¿Estamos tan absortos en nuestras preocupaciones personales que no hemos entendido y comprendido el llamado de Dios como corresponde? Y ojo, no te equivoques, no estoy pensando en que dejes tu trabajo y el día de mañana
busques el pastorado. No, porque tienes que proveer para los tuyos y eso también es bíblico. Pero simplemente te invito a revisar tus prioridades en la vida. ¿Cuál es tu prioridad? Este hombre que aparecía en el versículo final, que se encuentra inadecuadamente vestido, debe ser una tremenda exhortación para todos los que han sido llamados. ¿Este hombre a quién representa? Representa a aquellos que quieren vivir el cristianismo a su manera. No, si yo estoy invitado a las bodas, yo voy a llegar ese día, pero bajo mis propios términos, bajo mi propia conciencia. Ese hombre ve el cristianismo a su manera y por lo tanto no bajo la manera que Dios lo ve. Pero esta parábola nos sigue enseñando que es Dios quien define los términos, no el hombre. Este hombre representa al que desea estar en el banquete, pero no está dispuesto a cumplir con las reglas del rey. Eso pasa cuando no se ha comprendido quién es el rey de verdad. Y por eso me gustó mucho que hoy día el Leo coordinando decía, tenemos un Dios santo. Y el que nosotros comprendamos, entendamos, meditamos en su santidad, nos va a exhortar automáticamente a decir, ¿cómo ando? El comprender la santidad de Dios nos va a ayudar a evaluar nuestras vidas. La voluntad de Dios, amigo, está declarada a lo largo de todas las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y es que Él quiere que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Pero el hombre natural constantemente simplemente rechaza este llamado. ¿Y cuál fue el destino final de este hombre que quiso imponer sus términos? Cuando se pilló cara a cara con el rey, enmudeció. Y esto nos debería doler, pero hay mucha gente que va a llegar ese día, porque dice la Escritura que nosotros morimos solo una vez y después el juicio. Y se encontrarán en el juicio y dirán, ¿eres real? Y ante la pregunta de Dios, no tendrán otra cosa más que enmudecer y callar. A diferencia de quien ha nacido de nuevo, porque cuando lo vea va a decir, yo sé que no debería estar acá, pero Él pagó. Y eso es todo. El contraste que evaluamos como la parte final de las Escrituras también debería hacernos pensar, porque pensemos en las bodas, en esta celebración. Había luz, había gozo, había compañerismo, había seguridad, había provisión y había protección. Pero dice que afuera, dice, échalo a las tinieblas. Y en estas había llanto, dolor, angustia y tristeza. Así que, hermanos y hermanas, no cometamos el error que cometieron los religiosos de la época de Jesús. No hagamos que parezca absurdo que reconociendo tan preciosa e inmerecida invitación, esta termine siendo rechazada por cosas que no tienen comparación. Hay un Rey santo y amoroso que por pura gracia te ha llamado. Y que cuando el mundo te vea, no estés, y hacía un ejercicio y hablaba con algunos hermanos por el evangelismo y le decía, hay algunos cristianos que nos comportamos de la siguiente manera. Oh, hay un arca de salvación. Viene una nueva inundación y acá me regalaron mi ticket. Voy a ir al arca. Se sube al arca y empieza, cierra luego. No, mira ese que está subiendo ahí. No, cierra luego. Y pareciera que esa es su vida una vez que conocen que son salvos. Pero ¿cuál debería ser la verdadera actitud? Señor, ¿hay más? Voy a repartirla porque no quiero que Él se pierda, no quiero que Él se pierda. Necesitamos contarle esto a todo el mundo porque no queremos que se pierdan. Esa debería ser la actitud de todo creyente que ha nacido de nuevo. Y los religiosos de esa época eran lo contrario. Somos un grupo selecto. Hemos sido escogidos, elegidos por Dios. Y ya todo el resto da lo mismo. Nosotros no podemos vivir así, hermano. Así que mientras mis hermanos de la alabanza se acercan, quiero terminar diciéndote, hermano y hermana, o quizás todavía no eres mi hermano, todavía no eres mi hermana y simplemente estás escuchando este mensaje.
quiero animarte a que busques del Señor, porque Él responderá. Y no te lo digo como profeta diciéndote estoy seguro que Él te responderá. Simplemente te digo que estoy seguro que Él responderá porque su palabra dice que Él responderá. El Señor dice que todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y aquel que llama se le abrirá. Por lo tanto te invito, te animo a que busques del Señor. Hayas nacido de nuevo o no, busca del Señor. ¿Por qué? Porque Él va a responder a ese llamado. Y de esa forma es la forma en la cual nosotros podemos vivir para Él y para su gloria. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir alcanzando al mundo para el día de mañana poder celebrar en las bodas del Cordero. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por esta exhortación que nos anima a primero que todo, Señor, reconocer que tú nos has llamado por pura misericordia y gracia. Pero que al mismo tiempo, Señor, nos sentimos con una gratitud tan grande, Señor, por este amor tan inmerecido, que queremos servirte, Señor. Queremos realmente poder ser luz y sal en medio de este mundo. Queremos que aquellos que hoy día se encuentran perdidos, tú los rescates. Queremos que aquellos que el enemigo tiene atrapados, oprimidos, atribulados, Señor, sean libertados en el nombre de Jesús, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria. Tu palabra dice que hemos encontrado un tesoro muy grande y que nosotros no somos más que vasos de barro, Señor. Y así nos sentimos, sabemos que somos un vaso de barro simplemente. Pero tu poder, tu gloria y tu Santo Espíritu es suficiente. Así como nos llamaste a nosotros y colocaste un nuevo corazón, Señor, nuestro anhelo, nuestro ruego, es que otros también puedan disfrutar aquel día, Señor, en las bodas del Cordero. Anima a tu iglesia, Señor, bendice. Protege, Señor, y cuida. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.